calendario gregoriano que según empezó hace unas semanas, apenas se instituyó en el siglo XVI y tiene algunos errores. No sé si se han fijado que, bueno, quienes han ido, los doctores o han visto a alguien que está esperando bebé, le siguen contando en semanas. El embarazo dura 40 semanas, no dura 9 meses. ¿Por qué? Porque el calendario de semanas es más exacto que el calendario gregoriano. Por eso digo que para el mundo empezó un año hace poquito. Y también digo que para el mundo empezó un nuevo tiempo, porque incluso el apóstol Pablo a los Gálatas les dice que ellos se fijaban más en mirar las fechas y los días y los años y los tiempos que en fortalecer una relación con el Señor. Y también digo para el mundo, porque hace algunas semanas algunos, incluso de nosotros, tal vez nos pusimos los típicos propósitos de Año Nuevo. Y algunos tal vez, me llamó mucho la atención ver en el periódico que hasta ahora hay una app que puedes descargar en tu teléfono que te ayuda a cumplir con tus propósitos de Año Nuevo. Y también puedes comprar un libro y también puedes ir a unas conferencias y todo un curso para cómo ahora sí en este 2017, entre comillas, puedas alcanzar tus metas y tus propósitos. Y a veces las metas que nosotros tenemos en la vida o los planes pues se ven difíciles, se ven complicados, a veces se ven imposibles o a veces se ven así como, no Señor, ni siquiera es un propósito, estoy en una crisis y mi propósito de Año Nuevo es salir de mi crisis, de mi situación. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que para todas las situaciones de la vida necesitamos que Dios intervenga. No sé si alguno de ustedes ha pensado o ha sentido, Señor, necesito que vengas a meter tu mano en esta meta, en esta situación, en este problema, en esta circunstancia, porque si tú no vienes y lo haces, no la voy a hacer. No la voy a hacer. No sé cuántos de ustedes están en esa situación o cuántos de ustedes se han sentido de esa manera. Pero entonces es donde aquí surge una pequeña disyuntiva que en alguna ocasión comentaba con los chicos de la reunión juvenil. ¿Espero que Dios haga un milagro o yo le echo ganas? ¿Qué hacemos? Yo le echo los kilos, me esfuerzo, camino la segunda milla, me capacito, me preparo, o dejo que Dios haga las cosas. Y entonces, más o menos de eso, platicamos en alguna reunión y le puse yo al mensaje cómo obtener un milagro. Porque a veces en medio de las situaciones no sabemos qué hacer. Sabemos que necesitamos que algo suceda, pero no sabemos cómo. Entonces, básicamente en este mensaje vamos a ver unos pasos para cómo llegar al milagro. ¿Sale? Paso número 1. Acércate al hacedor de milagros. Vamos a leer, por favor, si me acompañan, a Santiago capítulo 4. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, pero cualquiera que tú uses está bien. Voy a leer solamente la primera parte del versículo de Santiago 4:8. Y dice así: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Paso número 1, acércate al que hace los milagros. A veces no vemos la gloria de Dios en nuestra vida porque no nos acercamos a Él. Tenemos que buscarlo. No vamos a ver sus maravillas si compro el rasca y gana y el melate y el progol. No voy a encontrar el milagro y la maravilla en las
flores de Bach y en el Reiki y en el Chi, y cuando el Yin y el Yang se pongan, ¿sabrá cómo? No, necesito acercarme a Dios y Él se va a acercar a mí. Necesito acercarme al único que es todopoderoso, al único que puede hacer todo en el universo de la manera más fácil. Así, tan fácil como para ti, para mí es parpadear, para Él es hacer una cosa guau, espectacular. A veces decimos, ¿por qué el Señor no se manifiesta en mi vida? ¿Por qué no veo una respuesta de Dios? Pues porque no nos hemos acercado a Él. Decimos que nos acercamos a Él, pero no lo hacemos, no lo buscamos, no le hablamos. No tenemos una relación estrecha con el Creador. Y fíjense que en casa tenemos un perrito. Y ese perrito, a veces yo estoy, no sé, sentada, trabajando en la computadora o algo, y llega y se sienta y se me queda viendo fijamente. Y entonces ya yo volteo y le hago un cariñito y pues ya se va. Pero luego vuelve y se me queda viendo otra vez fijamente así. Y yo, ay, pues sola. Y luego como que diario yo en la luna como que no agarro la onda y entonces así con su hocico como que me tienta la pierna. Entonces ahí yo me doy cuenta que necesita algo, que tiene una necesidad que él no se puede suplir a sí mismo. Y entonces con ese mirarme fijamente y con ese tentarme con su hocico me está diciendo, hey, tú humana, a cargo de mí. Por favor, ven y súpleme una necesidad que yo mismo no me puedo suplir, como abrirme la puerta para salir al jardín, servirme las croquetas, tengo el plato de agua vacía y me estoy secando. Entonces, así, de la misma manera, nosotros dependemos de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer los milagros por nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, y discúlpenme si se sintieron comparados con perro, pero me sorprende la manera en que Dios habla a través de todas las cosas. El perrito no se puede servir croquetas. Yo no tengo la capacidad de hacer milagros, ni tú tampoco, solo el Señor. Entonces el paso número 1 es hay que acercarnos a quien verdaderamente puede suplir nuestra necesidad, a quien verdaderamente puede sacarnos de la situación en la que estamos. No lo busquen, pero en Números 27, cuando Moisés estaba viendo cómo iba a repartir la tierra prometida una vez que llegaran a ella, aparece la historia de un señor que se llama Zelofejad, y Zelofejad tenía 5 hijas, y entonces en la ley del Antiguo Testamento las mujeres no podían heredar, solamente los hombres. De hecho, creo que hasta la fecha, en el 2013, todavía andaban ahí unos mitotes, allá en Inglaterra los aristócratas, las mujeres no podían heredar. Entonces, aquí en los tiempos de Moisés, estas 5 hermanas, hijas de Zelofejad, dijeron, pues, cuando lleguemos a la tierra prometida, pues, ¿qué va a pasar con la herencia, con la parte que le toca a mi papá? Y entonces fueron con Moisés y le dijeron, pues, así y así, pensamos que es injusto, pensamos que esa tierra se puede perder, y entonces Moisés va con el Señor y el Señor le dice, pues mira, fíjate Señor, aquí con la novedad que vinieron, ¿verdad? Las hijas de Zelofejad, que pues su herencia se va a perder y su territorio, y van a llegar, ellas no van a llegar a la tierra prometida, porque van a llegar a tener nada. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Y el mismísimo Señor le dice, diles que cuando lleguen a la tierra prometida van a tener su lugar y van a heredar como cualquier hijo varón, que no se preocupen. Entonces se acercaron al que podía solucionarles verdaderamente la situación, y ya después en el libro de Josué, cuando ya llegan y ya empieza la repartición, van con Josué y le dicen, oye,
somos las hijas de Zelofejad, que por cierto murió en el camino, y pues aquí estamos, las 5 hermanas muy lindas, y te recordamos, no sé, ¿verdad? Si te acordarás que Dios le dijo a Moisés que te dijera a ti, que nos dijeras a nosotras, ¿dónde nos toca? Y Josué le dijo, ciertamente así mismo es, y pásenle a lo barrido, y ya les dieron su tierra. Y vivieron felices para casi siempre. Que luego la historia se pone un poco complicada más adelante en la Biblia. Hasta la fecha. Muy bien, pero paso número 1, hay que acercarnos con el mero mero, al que puede hacernos el milagro. Qué bueno que le pidas consejo a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, al doctor, qué bueno, pero primero al Señor. Primero al Señor. Número 2, paso número 2 para cómo obtener un milagro. Entérate que un milagro es un trabajo en equipo. Y entonces vas a decir, pues no, que Dios, si yo lo hago, pues entonces ya no es milagro. Entonces ya es el fruto de mi esfuerzo y de mi disciplina y de mi trabajo y de mi organización y de mi administración y de mis buenas prácticas, no sé, contables. Mis buenas prácticas de hacer ejercicio y de tomarme las vitaminas y comer frutas y verduras. Entonces ya no es milagro porque yo lo hice. ¿Cómo que es un trabajo en equipo un milagro? Lucas, por favor, acompáñenme a Lucas 11, versículos 9 y 10. Voy a leer la Reina Valera contemporánea. Lucas 11, versículos 9 y 10. Lucas 11, 9 y 10. Así que pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Leímos algo similar en el texto de la semana. Entonces las escrituras nos dicen que para recibir nosotros tenemos que hacer 3 cosas: pedir, buscar, llamar. Todo son cosas que nosotros podemos hacer. Es decir, el Señor aquí nos está diciendo, tú haz lo que sí puedes hacer y yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Tú vas a hacer lo posible y yo voy a hacer lo imposible, dice el Señor. A nosotros, en primerísimo lugar, tenemos que buscar, tenemos que llamar, tenemos que tocar. Algo que sea factible para nosotros. Estas cosas representan algo que nosotros sí podemos hacer, que nosotros sí humanamente tenemos la capacidad de hacer para que lo maravilloso y sobrenatural lo haga Él. Vamos a ver 3 ejemplos en la Biblia de cómo funcionó este trabajo en equipo. ¿Qué le tocó hacer a la persona y qué le tocó hacer a Dios? ¿Sale? Y primeramente vamos a ver el caso de Moisés, y la gran mayoría ya conoce la historia porque si no ha leído nunca la Biblia, al menos ha visto alguna de las no sé cuántas versiones de película que hay. De cuando por fin el pueblo de Israel es liberado, pero entonces el faraón se arrepiente y entonces el pueblo ya va a medio camino, pero queda acorralado frente al Mar Rojo entre el ejército egipcio y el mar. Entonces en Éxodo, vamos a leer algunos versículos solamente. Por favor, en Éxodo, si me acompañan, capítulo 14, vamos a leer primero 3 versículos. Moisés le dice al Señor, pues ahí vienen los egipcios. Y en el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En el 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
En este caso, ¿cómo estuvo el trabajo en equipo? A Moisés le tocó hablar con el pueblo, dar un pequeño speech, alzar su vara y extenderla sobre el mar. Todos aquí podemos comunicarnos, podemos levantar la mano, podemos levantar un palito. Son cosas que humanamente podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer y que hizo el Señor? Mandar el ventarrón que levantara las aguas y las dividiera para que toda una nación pudiera atravesar en seco. Qué fácil lo que le tocó a Moisés. Hasta yo digo, ay, pues yo ahorita levanto un palito, ¿no? Son cosas que humanamente podemos hacer. A Moisés le tocó dar un pequeño discurso en la playa y levantar la vara, y el Señor abrió las aguas. Vamos a ver ahora otro caso. Si me acompañan a 2 de Crónicas 20, por favor. Y en lo que llegan, 2 de Crónicas 20, a este rey de Judá, que es Josafat, le avisaron que venía y se le avecinaba y ya lo tenía encima un terrible ataque del enemigo para el cual no estaban preparados, ni capacitados, ni listos. O sea, no le podían hacer frente. Entonces en el versículo 2 vamos a leer: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y Jehová, y al Señor, y 1000 veces. En el versículo 17, allá adelantito, el Señor da la respuesta. Dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces, en esta historia vemos que el Señor derrotó a los ejércitos que venían. Imagínense que 3 naciones distintas se ponen de acuerdo para venir contra una sola. ¿Y qué le tocó hacer Josafat? Número 1, quedarse quieto. Porque le dice ahí en el versículo 17, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Y lo segundo que le tocó hacer fue cantar. Se pusieron todos sus mejores galas y cantaron. Y a través de la alabanza al Señor, ¿qué podían hacer ellos? Cantar, sí podían. ¿Podían estarse quietos? También. Bueno, a algunos nos cuesta un poco de trabajo. A algunos nos cuesta un poco de trabajo estarnos quietos, pero sí lo podemos hacer. Estarse quietos y luego cantar. ¿Y el Señor qué hizo? ¡Guau! Hizo que se mataran entre ellos. O sea, los que habían sacado la espada, pues, bueno, la volvieron a guardar. Y ya no tuvieron que pelear. Y Dios dio una gran victoria a su pueblo. Entonces, trabajo en equipo. Josafat y el pueblo hicieron una parte y el Señor hizo otra parte. Y vamos a ver el tercer ejemplo, que es el caso de Pedro. El caso de Pedro lo vamos a ver, por favor, si me acompañan, a Hechos 12. Este era una vez un apóstol que estaba en la cárcel injustamente.
en una terrible y espantosa cárcel, rodeado y resguardado por muchos soldados. Y Pedro estaba ahí injustamente por predicar acerca del evangelio. El gobierno de ese entonces era corrupto hasta decir basta. Sin comentarios, ya mejor no diré nada. Ultra corrupto. Entonces, si tú decías, oh, Jesús es el Hijo de Dios, pues a la cárcel. Y con 150,000 soldados alrededor y encadenado. Y al otro día Pedro iba a ser enjuiciado. Y lo más seguro, a causa de ese gobierno corrupto, es que le dieran sentencia de muerte. Ya habían matado a Jacobo por la misma razón. Y entonces nos encontramos que Pedro está durmiendo profundamente en la cárcel. Y en el versículo 7 de Hechos 12 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué le tocó hacer a Pedro? ¿Cuál fue la parte de Pedro? A mí me impresiona mucho porque aparentemente no le tocó hacer nada. Dormir profundamente una noche antes de ser enjuiciado y probablemente ejecutado injustamente. Estaba dormido. Yo nunca he estado en la cárcel, pero yo no creo que si yo estuviera un día en la cárcel me pudiera quedar dormida. Y menos sabiendo que fue injustamente. Pensaría muchas cosas tal vez. Pero vemos que Pedro está dormido porque llega el ángel y así lo toca y le dice, Pedro, levántate, despiértate. Y Pedro, Y yo pienso que estaba tan dormido que le tuve que decir, hey, levántate, mira, estas son las chanclas, póntelas. Este es el manto, envuélvetelo y ponte el cinto, y ahora levántate, y ahora sígueme, y ahora camina. Iba así como, pues dice que pensaba que estaba teniendo una visión, iba así como todo zombie, así como me levanto yo en la mañana a llevar a los chicos a la escuela, así que no sé ni cómo me llamo, así ha de haber ido Pedro. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Pedro en ese súper milagro con un ángel, puertas, soldados, juicio, y lo fue y lo liberó? Dormir, y luego cuando el ángel le dio paso 1, paso 2, paso 3, pues hacerlo, ya nada más. Vestirse y salir como Juan por su casa a la libertad. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, pues todo el tema del ángel. En la Biblia hay chorro mil historias donde hay ese trabajo en equipo. A Josué para conquistar Jericó no le tocó hacer ejército, sino organizar un desfile. Daniel para salir libre de los leones, pues estar firme en la fe, y Dios cerró la boca de los leones. Esther, ¿cuál fue la parte que le tocó a Esther? Pues organizar una comida para salvar a toda una nación. Job, para que Dios restituyera a su familia, ¿qué le tocó hacer? Reconocer que necesitaba al Señor de verdad y dejar de pensar que Él era muy bueno. David, ¿qué es lo único que tuvo que hacer? Pues a lo mejor ahí no estaba tan fácil, era agarrar su resorterita y pararse solito en el campo de batalla. Y Dios hizo todo lo demás. La mujer que fue hallada en adulterio, ¿qué tuvo que hacer? Simple y sencillamente lo que le dijo Jesús. Vete y no peques más. Nada más. Vete y no peques más. Pero que me tengo que echar 3 aguas y darme unos baños y nada. Vete y no peques más. Y la salvó de morir por lapidación y la limpió de todos sus pecados.
Lázaro, ¿qué tuvo que hacer para ver el milagro de Jesús? Pues morirse. Bien fácil le tocó a él. Morirse. Y cuando Jesús lo llamó, pues nomás levantarse y salir de la cueva. Bien fácil le tocó a él. Gedeón, ¿qué tuvo que hacer? Ir a la guerra con 300 hombres y unos cántaros. Señor, pero espada. Cántaros, dije. Ahí va con unos cántaros. Entonces, si prestamos atención, cada uno de los personajes tuvo que hacer algo pequeño, humanamente posible, mientras que el Señor hizo lo súper, ultra sobrenatural a nuestros ojos. ¿Ok? Todos tuvieron que hacer algo, hasta Pedro, que fue a dormir, Pedro tuvo que hacer algo también. Paso número 3. Y ahí es donde viene la parte truculenta en el paso número 3. Turiruriruri. Distingue la parte que te toca hacer a ti de la parte que le toca hacer al Señor. A veces queremos jugar a ser Dios y el milagro lo queremos hacer nosotros. En todo trabajo en equipo hay que organizarnos. ¿Quién ha trabajado en equipo? ¿Quién ha hecho trabajos en equipo? En la escuela y en el trabajo tienes que hacer cosas en equipo. Entonces hay que organizarse. Tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto y yo voy a hacer esto. Cuando yo estaba en la escuela nunca faltaba el que no hacía nada y de todas maneras había que apuntarlo en la hoja de presentación. Y si era muy buena onda, decía, bueno, yo traigo la botana y la bebida y las cocas y dices, bueno, al menos. O era el típico que, bueno, ustedes hagan y yo lo imprimo y lo engargolo. Entonces, en el paso número 3 está la parte difícil porque es saber qué le va a tocar a Dios y qué me va a tocar hacer a mí. ¿Qué te va a tocar hacer a ti? Salmos 25, por favor, versículos 4 y 5. Vamos a leer para saber que dice, Señor, que me toque como a Pedro dormir en mi cama. Señor, que lo que me toque como a mí sea como Esther, organizar una comida y ya. Que no me toque como a David, Señor, porque no, eso de pararme enfrente de un gigante no se me hace tan padre. Que como a David no. Ni como a Josué, porque eso de organizar desfiles no se me da. Ok, Salmo 25, 4 y 5 dice, voy a leer la Reina Valera contemporánea. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. Fíjense bien, en estos dos versículos nosotros podemos así como escarbarle y ver cómo saber cuál es la parte que me toca hacer a mí. El versículo 4 dice, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Y aquí, ¿cómo vamos a saber las sendas y cómo vamos a saber los caminos? Hay una sopa nomás, no dos, una sopa. Y esa sopa es leer la Biblia. No hay otra sopa. Para conocer los caminos y enséñame a seguir tus sendas, para discernir la voluntad de Dios, yo tengo que leer la Biblia. Si no leo la Biblia, si no estudio la Biblia, no voy a saber nunca qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque nunca voy a conocer las instrucciones de Dios. Voy a andar perdido y dice la Biblia que las escrituras son una lámpara a mis pies. Y a veces en la situación en la que estamos y que necesitamos que Dios haga algo, nos sentimos en tinieblas, a oscuras, perdidos. Y si no leemos la Biblia, no vamos a llegar a una solución, no vamos a encontrar el camino. No sé si alguno de ustedes vio la película Mi Gran Boda Griega o Casarse está en griego, que el papá de la chica, todas las palabras decía, esta palabra viene del griego fulano de tal, que significa tal cosa, y ahí está. Hasta las palabras en japonés, según él, venían del griego y todo, y entonces en la película da mucha risa, porque todas las palabras, pues esta palabra viene del griego, hasta los apellidos de los que se van a casar vienen del griego, y toda la película el Señor está con el asunto del griego. Y entonces en la película es chistoso, pero
Ya de este lado, la Biblia es la verdad absoluta. El Señor Portocalos no siempre tenía la razón. Inventaba, no sé cómo le hacía, pero sacaba que esta palabra viene de esta y viene del griego. Y ya, salía muy vencedor. Pero la Biblia es la verdad absoluta, ya fuera de broma. La Biblia es la verdad absoluta, no hay otra verdad. Entonces a veces decimos, Señor, ¿qué hago? Y la Biblia empolvada, o si ya la tienes muy electrónica, pues impila tu iPad o tu teléfono donde la tengas. Es la app que está allá en la carpetita de lo que nunca se usa. Entonces, si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a encontrar el camino del Señor? Y luego el versículo 5 dice, todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y mi Salvador. ¿Y a qué se refiere este texto? Para saber las indicaciones hay que escucharlas. Hay que pasar tiempo con el Señor, así como el tiempo que pasamos hace rato, alabando y adorando, y hablando y cantando las Escrituras, y leyendo las Escrituras, pero a veces no escuchamos las indicaciones del Señor, porque no le damos tiempo a que hable. Es como que yo agarro y, hola Señor, sí, bueno Señor, sí, fíjate Señor, que tengo Señor una necesidad, Señor, te pido Señor que me salve Señor de esta situación Señor y me dé sabiduría Señor, sí, bueno, como que se corta, sí Señor, sí, te marco, sí Señor, sí, ayúdame, bye, pum, le colgamos. Y el Señor se quedó, bueno, ya que te iba a contestar, colgaste. Entonces estamos como merolicos delante del Señor, ayúdame, enséñame. Y cuando ya el Señor por fin va a contestar, corremos. Y lo dejamos con la palabra en la boca. Aquí en el verso 5 dice, todo el día espero en ti. Si ustedes se parecen un poquito a mí no me gusta esperar. Es algo que me cuesta y que el Señor tiene que trabajar conmigo todos los días porque a mí me cuesta saber esperar. Pero el Señor me ha dicho, bueno, no esperes a nadie, pero a mí sí espérame. Y entonces, ok, Señor, los demás no importa, pero a ti sí te voy a esperar, Señor. Entonces, a veces no encontramos la respuesta del Señor porque no sabemos y dijimos, sí, leo la Biblia, sí, pero no espero en el Señor. No espero a que eso que leí en la Biblia baje, me caiga el 20, como que lo digiero espiritualmente y entonces, esto es lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Sí? No solo es leer. Hoy voy a leer 50 capítulos de la Biblia. Ok, qué bueno, léelos, qué bueno. ¿Quiénes de aquí han leído la Biblia completita? De cabo a rabo, de principio a fin. Ok, hay incluso algunas Biblia para leer en 365 días, ¿no? La típica. Ok, una vez que la leyeron toda completa, ¿cuántas veces la han vuelto a leer otra vez completa? Ok, ¿quién le ha dado una tercera vuelta a toda la Biblia? Houston. Ok, entonces hay que leer la Biblia, pero hay que tener ese tiempo de comunión con el Señor para que eso que leímos madure en nuestro ser y podamos entender el camino que debemos andar. Sí, Señor, aquí te hablo, hola, buenos días. Aquí estoy, ya me callé, Señor, ya puedes hablar, Señor. Y luego en 5 segundos no habla. Bueno, yo creo que no tiene nada que decirme y corres, porque se hace tarde para las cosas del día. Entonces, número 3, distingue la parte que te toca hacer a ti y la que te toca hacer a ti y la que le toca hacer al Señor. Lee la Biblia y ten un tiempo de comunión con el Señor. Número 4. Paso número 4. Una vez que has escuchado, ahora sí esperaste, leíste, ya te hizo la digestión espiritual
y entonces sí, ya dejaste de mover el piecito porque ya tienes mucha prisa y tienes que correr y esperaste y escuchaste, ya te dijo Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sigue las instrucciones. Paso número 4, sigue las instrucciones. Tal vez te costó mucho trabajo leer ese capítulo de Números donde estaban todas las genealogías y dijiste, ok, Señor, lo voy a hacer. ¿Y qué crees? Que tal vez ahí en Números, en uno de los versículos ahí, entre toda la lista de cosas, está la respuesta a lo que estabas buscando. Y entonces dijiste, Señor, yo creo, y entonces, y lo maduras y lo digieres y Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces ya hasta se te ilumina el rostro y dices, esta es la voluntad de Dios para esta situación. Ok, paso número 4, sigue las indicaciones. Vimos ya algunos casos y los mencionamos de gente que estaba en una situación, Pedro, por ejemplo, estaba Esther y vimos a Josafat y vimos a Moisés, que Dios le dio las indicaciones y las siguió. ¿Y cómo salieron las cosas? Bien. Ellos fueron testigos del poder de Dios en su vida, ¿sí o no? Sí. Ok, vamos a ver el caso de alguien que estaba en una situación de mucho clamor y que hizo lo que se le dio la gana. Ok, Génesis 15, por favor, si me acompaña. Pedro siguió las instrucciones, Josafat siguió las instrucciones, Moisés siguió las indicaciones, la mujer que fue encontrada en el pecado siguió las instrucciones, Gedeón se fue a la guerra con sus cántaros y sus antorchas, muy bien, Josué siguió las indicaciones, pero Abraham en Génesis 15... estaba en un clamor, en un llanto, en un gemido. Génesis 15:1, voy a leer la Reina Valera 1960. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, y así será tu descendencia. En Génesis 15, Dios le dice a Abraham que le va a dar un hijo propio, porque Abraham estaba en la chillazón y en la lamentación y en la quejación, no sé cómo se dice, en la superqueja de, no tengo un hijo, Señor. Hizo el paso número 1, ¿verdad? Se acercó al que lo podía ayudar, ¿sí? Hizo el paso número 2, que fue pedir, expuso su caso. Hizo el paso número 3, distinguió que pues Dios tenía que intervenir y que Dios tenía que hacer su parte. Pero no supo cuál era su parte. Si quería tener un hijo, ¿qué tenía que hacer? Esa fue la parte que le tocó a Abraham. Tenía que ir con su esposa Sara y tener relaciones íntimas. Esa era la parte que le tocaba hacer a él. Era la parte humana que él sí podía hacer. Y el milagro lo iba a hacer el Señor. ¿Sí o no? Pues no. Tatanca, que no le sirvió el entendimiento, y vemos en Génesis 16, en el capítulo que sigue, y dice Saraí, en el versículo 1, solo vamos a leer el 1 y 2, Génesis 16, 1 y 2, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar,
dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendré hijos de ella. Y atendió muy obedientemente Abraham al ruego de Sarai. Le hizo más caso a la tontería que le estaba diciendo Sarai que a lo que le había dicho el Señor. Hizo lo que se le dio la gana. Y todos sabemos qué pasó después. La sierva salió embarazada y ahora le sacaba la lengua a la señora, y entonces ahora la señora, ay, me saca la lengua, dile que ya no me saque la lengua, y luego nace el niño, y luego, ay, pues el niño ya está grande, y ay, no, qué feo, y más se burlaba, y la situación se complicó hasta el día de hoy. Hasta esa historia, hasta el día de hoy la venimos arrastrando. Las consecuencias de cuando Dios te dice una cosa y tú haces lo que se te da tu reverenda gana, hasta aquí lo estamos diciendo. A Abraham le había tocado bien fácil. Discúlpenme si los incomodo, pero le había tocado fácil. Ah, no. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque no supieron esperar. Porque Sarai se desesperó. Así de, bueno, pues no, y otro mes y no, y otro mes y nada, y otro mes tampoco, y otro mes nada. El problema surgió porque cuando Dios no responde al tronar de mis dedos, cuando Dios no funciona como un drive-in en donde digo, quiero un latte descafeinado y te haces a la siguiente ventanilla y te lo dan, y si no te gusta te lo cambian. Cuando Dios no funciona al ritmo que yo quiero, hago mi plan. Le pido a Dios, hago paso 1, hago paso 2, hago paso 3, pero luego la indicación que el Señor me da, no la quiero hacer y hago mi plan. Y entonces, pues se les complicó muchísimo la vida, se complicaron la vida de Oquis. El Señor hizo cosas, finalmente sí les dio el hijo. Unos capítulos más adelante en la historia vemos que Isaac nace como debe de ser y es el hijo de la promesa. Y bueno, los hijos de Abraham hasta el día de hoy están en todos lados, en todo el mundo. Entonces la promesa de Dios se cumplió, pero el Señor tuvo que venir, antes de que naciera Isaac, el Señor tuvo que venir una vez más y decirle, de Sarai tu esposa, manzanita, de Sarai, no de la esclava, no de otra mujer, de Sarai tu esposa te voy a dar descendencia. Con manzanitas le tuvo que explicar el Señor. Y entonces, y esa es la parte donde Sarai se ríe porque dice, ay no, ay el Señor. Pero así le tuvo que decir, y ya no la llamará Sarai, sino Sara. Le tuvo que especificar de quién tenía que ser el hijo. O sea, hello, 1 más 1, 2. Le tuvo que especificar. ¿Por qué? Porque quiso seguir el plan. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, cuando estaba enfrente del Mar Rojo, en vez de clamar al Señor y seguir la indicación de levantar la vara y que se abriera el Mar Rojo, hubiera dicho, a ver, los de la tribu de Neftalí, corten unas palmeras y a ver, ustedes hagan cuerda y hagamos unas balsas? ¿Les hubiera dado el tiempo? No. ¿Qué hubiera pasado si Josué, cuando estaba enfrente de Jericó, en vez de organizar el desfile por 7 días, hubiera dicho, a ver, la tribu de Dan, vamos a armar unas catapultas y ustedes vayan al cerro y traigan unas piedras y nos vamos a poner aquí en una formación? No hubieran podido derrumbar la muralla. Jericó, la muralla de Jericó era famosa por su resistencia. La muralla, era la muralla. Era tan ancha que gente podía construir su casa arriba de la muralla. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Vivía sobre la muralla, su casa estaba sobre la muralla. Entonces, no hagas tu plan de catapultas, ni tu plan de balsas, ni espero que no hagas tu plan como Abraham y Sarai. Qué bueno que Josafat nos sacó una estrategia militar. A ver, rápido, ahorita nos vamos a organizar. Y ustedes a caballo, y ustedes con espada, y a ver los arqueros, súbanse allá al cerro para que... No, nada.
Qué bueno que David no se quiso poner la armadura del rey Saúl y dijo, no, yo siento del Señor llevar 5 piedritas solamente. Qué bueno que Esther no metió sus querellas y diga, soy la reina por bonita y ahorita mis chicharrones van a tronar y voy a meter unas querellas y unos edictos y unos amparos y unos no sé qué y ahorita vamos a destituir y qué fueron, nada, al malvado que nos quiere matar. No, organízate una comida, reinita. Qué bueno que siguieron la indicación del Señor, qué bueno que no sacaron su plan. Y que siguieron el plan del Señor y se evitaron todas las complicaciones que se generó Abraham y Sara por hacer su plan, por desesperados. ¿Qué me ha tocado hacer a mí? A mí, en lo particular. Pues algunas veces me ha tocado quedarme callada, querer decir, querer llorar, querer clamar, y el Señor me ha dicho, calladita te ves más bonita. Y he visto milagros de salud. Me ha tocado esperar firmemente, estoicamente, como Daniel en la cueva de los leones, y el Señor me ha sacado de crisis financieras terribilísimas. Me ha tocado que el Señor me diga, quieta ahí. Pero tengo ganas de retorcerle el pescuezo. Nada, sonríe y salude. Y Dios ha hecho restauraciones familiares. Lo más loco que me ha tocado hacer es cantar, bailar, alabar, de quedar ronca, de gritarle y alabarle, y me dolieron los pies de tanto que bailé. Para el Señor, obviamente. Y decirle, Señor, te alabo y te exalto porque tú eres digno, porque tu misericordia es para siempre y no hay nadie como tú. Y después de que se me acabó la voz, un miembro de mi familia que no se convertía, se convirtió al Señor. Seguí la indicación del Señor, que parecía muy ridícula, pero lo hice. Y esa persona, miembro de mi familia, se convirtió. ¿Qué te va a tocar hacer a ti? No lo sé. A lo mejor el Señor a ti te va a decir, confronta, di la verdad, di lo que sientes. O a lo mejor el Señor te va a decir, perdona. O a lo mejor lo que te va a tocar hacer a ti es, deja de gastar lo que no tienes. A lo mejor el Señor te va a decir, ayuna. A lo mejor el Señor te va a decir, ve y habla con tal persona y dile tal y tal y tal. Pero Señor, ¿qué va a decir de mí? Que vayas, dije, y le digas esto. Son cosas que sí podemos hacer, ¿cierto? Y entonces el Señor va a hacer lo imposible para nosotros. Paso número 5, último paso. Número 5. Cuando ya has hecho tu parte, el paso número 5 es esperar el milagro. Cuando ya has hecho tu parte, debes esperar a ver lo que el Señor va a hacer. No hagas como Abraham, que a los 5 minutos que no cuajó su plan, ya tú sacas tu plan B, por favor. Cuando sientes que el Señor se está tardando, por favor, espera en el Señor. Vamos a leer, por favor, Proverbios 4:13. Proverbios 4:13, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice el 13, retén mis consejos, no los abandones, resguárdalos porque te darán vida. Otra vez, retén mis consejos, no los abandones, resguárdalos porque te darán vida. Al principio del mensaje dijimos que el Señor no mide el tiempo igual que lo mide el mundo. Y este texto que acabamos de leer aquí en Proverbios nos habla de ser constantes, de permanecer firmes, de perseverar, de que no se nos olvide la grandeza del Señor, que nos acordemos que el Señor está al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Que el Señor si prometió, lo va a cumplir, si dijo, lo va a hacer. Por eso dice, retén mis consejos, no los abandones.
No abandones, te dice el Señor, lo que yo ya te prometí. No abandones la indicación que yo te di para que recibas el milagro. Resguárdalos porque te darán vida. No tires la toalla, dice el Señor. No pidas esquina, dice el Señor. Estate firme, retén mis consejos, resguárdalos porque te darán vida. ¿Y a qué se refiere esto de te darán vida? Pues la vida que recibimos cuando recibimos el milagro, ¿verdad? Sentimos que la vida nos vuelve el alma al cuerpo. Es una gran maravilla cuando recibimos el milagro, cuando vemos la obra de Dios. Pero también dice, resguárdalos porque te darán vida, porque te dan vida mientras estás esperando. Porque a veces, más que la necesidad, lo que te consume es estar esperando. Lo que te consume es estar esperando y esperando. Y pasa un año, y pasa otro, y pasa una quincena, y pasa otra, y pasa una cita con el doctor, y otra, y pasa un periodo escolar, y pasa otro, y sientes que la vida se te consume. Retén mis consejos, no los abandones, resguárdalos porque te darán vida. Vida. ¿Por qué Pedro podía estar dormido profundamente en la cárcel un día antes de ser enjuiciado? Porque estaba con el consejo del Señor retenido, estaba con el consejo del Señor dándole vida en ese momento y le permitía en medio de la crisis, en medio de la situación difícil, él podía estar, y se acurrucaba y se tapaba. ¿A qué ha de haber olido a la cárcel? Guácala, no me quiero ni imaginar. Pero él estaba dormido, a gusto, dormido. Cuando no retenemos los consejos del Señor, andamos angustiados, amargados, de mal genio, preocupados, estresados, tronándonos los dedos, comiéndonos las uñas, ya le botó la gastritis por aquí, y entonces andamos con la cara larga, y entonces es muy evidente que no hemos guardado los consejos del Señor, porque no se nos ve así que tú digas qué vida se le ve a esa persona, qué vida, qué lozano, qué alegre, qué entero se ve. Se nos nota cuando nuestra vida está marchita, ¿sí o no? En la cara se te ve cuando andas angustiado, preocupado. No dices una palabra, una no dices, y se te nota. Se te nota cuando no retienes el consejo, cuando abandonamos el consejo del Señor, cuando no los resguardamos. Pedro tenía vida, por eso podía estar tranquilo. Ya para concluir, vamos por favor a la última cita del día de hoy, 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Voy a leer la versión La Palabra Hispanoamérica. Con esto vamos a terminar. Segunda Corintios 5:7 dice, y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Punto. Y caminamos guiados por la fe y no por lo que vemos. Vivir una vida sobrenatural requiere fe. Hay quien se acerca a Dios, hace el paso número 1 de acercarse a Dios, pero se acercan como pidiendo un sueño guajiro. Desde que llegan ya dicen, Dios ni me va a hacer caso. Dios yo creo que ni haga eso que necesito. Dios ni va a meter la mano en esta situación. Estos pasos que vimos hoy no es un ayúdate que yo te ayudaré, como dice el mundo. Tampoco se trata de que te esfuerces en tu idea, en lo que tú crees. No se trata de que le eches ganas a lo loco. No se trata ni siquiera de trazar un plan y ejecutarlo. Se trata de una obediencia al Señor basada en la fe, siguiendo sus indicaciones, creyendo 100% que su indicación es lo que nos va a sacar adelante.
Tenemos que desenchufar nuestros sentidos, nuestra experiencia, lo que sabemos y enchufar la fe. Caminar guiados por la fe. El paso número 1 era acércate al hacedor de milagros. El paso número 2 es un trabajo en equipo. El paso número 3 es distinguir la parte que te toca hacer a ti. El paso número 4 es seguir las instrucciones. Y el paso número 5, esperar el milagro con vida. Con vida. Para seguir estos 5 pasos, para vivir estos 5 pasos, se requiere creer verdaderamente en el Todopoderoso. Tener una verdadera fe. Que no te importe lo que ven tus ojos, porque la situación se puede ver muy difícil, la situación se puede ver imposible. Pero mantente caminando en fe. Cierra tus ojos para orar y pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe. Señor, aquí estamos tus hijos, Padre.